Amados hermanos, es un gozo saludarlos por este medio, al igual que a nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy para considerar la palabra de nuestro Dios con el tema La guía de Dios en la vida, basado en el Salmo 48:14 que se lee: Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entendiendo que guía es un maestro o persona que conduce, dirige en asuntos del espíritu, encamina y enseña el camino o el procedimiento para hacer o lograr alguna cosa, guiar es ir delante, mostrando el camino, dirigir el crecimiento, capitanear, mandar. ¿Cómo guía Dios a sus hijos? En el pasado, Dios guió a su pueblo de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento se registran 51 veces en donde se lee Jehová habló. Ejemplo, habló a Adán y Eva dando un mandato. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. También Jehová habló y dirigió a Moisés y al pueblo de Israel estando en el desierto, como se lee en Éxodo 13:21, que dice: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios guía con voz audible. También habló dando instrucciones por medio de sueños y visiones, por medio de ángeles o profetas. También guió por medio de intervención sobrenatural, como se lee en Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La guía de Dios para la vida hoy es mucho más sencilla. Solo sigue a Jesús. Él es el buen pastor y Él promete guiar a todas sus ovejas. Nosotros simplemente necesitamos escuchar su voz. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿cómo oímos la voz de Jesús? Hace ya más de 2000 años, Jesús pastoreó a sus ovejas enseñándoles Él mismo. Después envió apóstoles autorizados a hablar en su nombre. Y luego Jesús les dio a los apóstoles el Espíritu Santo para que pudieran completar las Escrituras inspiradas por Dios. Por tanto, la Biblia sigue siendo plenamente suficiente para guiar completamente para toda buena obra que Dios ha preparado de antemano que hagamos. Segunda de Timoteo 3:17. Esto significa que en cada circunstancia de nuestra vida, la Biblia es una lámpara para nuestros pies, una luz en nuestro camino. Salmo 119:105. La palabra de Dios escrita nos da instrucciones claras, tanto morales como espirituales, de higiene, de salud, de convivencia, de la relación con Dios y mucho más. También nos da áreas de libertad donde podemos elegir por nosotros mismos. El primer ejemplo de esto fue en el jardín del Edén, donde Dios ordenó a Adán que no comiera del árbol que le dañaría. Del mismo modo, para nosotros hoy, Dios nos ha dado mandamientos y principios morales para nuestras vidas. Nos ha dado el derecho como sus hijos a elegir libremente entre seguirlos o dejarlos de lado, dando a conocer cuál es el resultado de cada decisión. Cuando estamos luchando por discernir cuál es el camino más adelante y el que está de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros, podemos buscar la guía especial de Dios mismo, quien se deleita en dar sabiduría generosamente a todos los que la piden con fe, como dice en Santiago 1:5.
Y así, mientras consideramos las diferentes opciones, podemos confiar en que el Señor nos conduzca exactamente de la manera que Él quiere que vayamos. Esto significa que cuando llega el momento de tomar grandes decisiones, Dios guía, como dice en Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios guía a través del Espíritu Santo, como dice en Ezequiel 36, 26 al 27. Nos guía en el querer y actuar según su propósito, Filipenses 2:13. Y nos guía hasta en el más pequeño detalle, como se lee en Mateo 10, 29, 30. Para cumplir su plan soberano de hacernos cada vez más semejantes a Cristo, dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De hecho, Dios está tan comprometido a guiar a sus hijos que en casos excepcionales también puede usar medios especiales o sobrenaturales como visiones o enviar ángeles para asegurarse de que se tome el camino correcto, como se relata en Hechos 12:11, en donde el apóstol Pedro se encuentra encarcelado. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La mano de Dios es grande y poderosa, y aunque en este momento le resulte difícil creer, un día podrá ver con asombro cómo Jesús le guió a través de la vida, dando el camino incluso a través del dolor o de errores y pecados para alcanzar el destino perfecto. Hasta entonces, el mandamiento de Jesús es simple: oírlo, seguirlo, obedecerle, imitar su ejemplo. Él guía en el camino de la vida. Proverbios 3, 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En Hebreos 10, 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios conduce a su pueblo y a sus hijos hacia el arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos, pero Dios es el que cambia por la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque eso constituye la respuesta de Dios al verdadero arrepentimiento. Dios nos guía hacia la fidelidad, como dice en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, y aún más. Dios guía hacia la paz que sobrepasa el entendimiento aún en tiempos de prueba, a reconocer la necesidad de un Salvador, a adorar solo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a corregir la vanidad, al conocimiento de la palabra de Dios y a hacer la voluntad del Padre. Nos guía a reconocer que solo Él sostiene la vida, a dejar todas las cargas en el Señor Jesús y a creer que el Señor Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Nos guía para actuar como un hijo de Dios, reflejando el carácter de Cristo y a tener una constante comunión mediante la oración. Y nos conduce hacia la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. En resumen, somos el rebaño precioso de Dios y nos guía a través del Señor Jesús, que es el buen pastor, que llama a cada oveja por su nombre
para que le siga hacia los delicados pastos en donde Él pastoreará. El trabajo de cada creyente es simplemente confiar en Él, escuchar atentamente su voz y seguirle donde quiera que Él conduzca. Me despido, amados hermanos, con el Salmo 48:14 que dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. La paz de Dios, amados hermanos.